Bienvenidos a Pichincha Plus, uno de los segmentos de las redes sociales de Radio Pichincha. En este momento nos encontramos con la candidata a la Asamblea Nacional por la Revolución Ciudadana, Gisela Garzón, quien también estuvo como legisladora en el Parlamento del periodo anterior. Gisela, bienvenida. Eres una de las pocas asambleístas que ha embanderado temas feministas en la Asamblea Nacional. Quisiera saber qué tan difícil ha sido para ti trabajar estos temas en el legislativo. Gracias por la invitación. Disculpa la informalidad del auto. Estoy moviéndome de un lado al otro. El distrito que represento es bastante amplio. Confluyen los 7 cantones de Pichincha fuera de Quito. Así es que paso más en el auto ahora que en puntos fijos. Sí, en efecto, la decisión de defender los derechos de las mujeres no fue ni a conveniencia política ni nada por el estilo. Es una forma de militar desde el feminismo y ser útil y tratar de ser útil desde el espacio que en ese momento tuve como encargo. Y digo además, eh, en un momento donde la creciente de violencia es tan fuerte que nos requiere fortalecidas, digo, para hacerle frente a esa misma fuerza de la violencia, identificando cada uno de los problemas que nos atraviesan. No es únicamente la violencia sexual, es decir, las violaciones, el acoso callejero, en fin, es también la violencia patrimonial, también la violencia laboral, también la violencia psicológica, es decir, es una serie de escenarios adicionales que nos requiere entonces no solo normando vía ley, sino hablando de esto todo el tiempo, las veces que hagan falta, para que deje de normalizarse el tema y se lo logre enfrentar en algún punto de manera integral. Pero ¿qué tan difícil fue para ti precisamente abordar estos temas dentro de la asamblea? Porque se dieron casos, por ejemplo, de algunos asambleístas que posteriormente, cuando fue las elecciones anticipadas y se hablaba en el CNE de la paridad de género en los binomios, por ejemplo, decían que no hay mujeres políticas que puedan participar en estas contiendas electorales, que a gran parte de las mujeres les interesa más, por ejemplo, estar en la casa, haciendo las labores del hogar. Y fueron asambleístas que participaron precisamente del legislativo que fue cesado. Por eso te consultaba qué tan difícil es trabajar en estos temas con una asamblea que a mi criterio en su mayoría tiene una idea muy machista. Sin minimizar la violencia política, sin duda mucho más fácil que cualquier otro tipo de violencia fuera de las paredes de la Asamblea. Digo sin minimizarla porque en todo caso tú tienes un equipo que de alguna forma, al menos en mi caso, casi en su mayoría conformado por mujeres, una abogada feminista que me acompañaba todo el tiempo y que incluso a ratos identificaba más cosas que me pasaban a mí que yo misma por la vorágine en la que estoy trabajando. Pero siempre he pensado que mucho más fácil para mí con que tengo un insumo para defenderme y un equipo para sostenerme que las mujeres que en este momento en mis cantones, por ejemplo, están siendo violentadas. No minimizo la violencia política en lo absoluto, más bien la hablo desde esa postura, porque de alguna forma sabemos que nos vamos a enfrentar a eso. No está bien, pero nos preparamos para enfrentarnos a eso. Estamos con doble o triple lupa sobre las decisiones que tomemos, lo que proponemos, cómo lo hacemos, cómo nos presentamos, cómo nos vestimos, si nos quedó bien o mal el vestido a ese nivel. E incluso tener que escuchar comentarios como le queda mejor el vestido sin medias o le queda mejor el vestido más alto. A mí me tocó escuchar esos comentarios en la asamblea, en los pasillos. Digo, a mí no me interesa que me vean por eso, digamos. A mí me interesa ser una legisladora que cumple con su obligación. Entonces, sí, pero sin minimizar la violencia política, que la logro identificar y procesar de alguna manera, no es más grave como aquella mujer a la que le están matando ahora mismo. Así es que, si bien es muy complicado, es muy duro, hacerlo también es honrar a aquellas que, sabiendo que era duro, lo hicieron antes. Pienso siempre en Nela Martínez, pienso siempre en Matilde Hidalgo, pienso siempre en las Manuelas, pienso en compañeras de mi proyecto, pienso en Paula Pavón, que desde la cárcel seguro sufrió mucho más que lo que yo puedo sufrir por cualquier otro tipo de escenario, o de la propia compañera Gabriela, que está en el exilio con su familia partida, es decir, cada una de nosotros va enfrentando en diferentes niveles y quizás identificar que una tiene menos o riesgos o el privilegio, entre comillas, de no haber sufrido tal nivel de violencia, hace que se enfrente, me canse, me duela, pero al día siguiente nuevamente porque hay alguien más que puede estar sintiéndose reflejada en mí y entonces puede hablar, puede denunciar y puede sentirse acompañada.
Por ejemplo, en normativas como la ley para erradicar la violencia contra la mujer, que salió de la misma asamblea, de la penúltima asamblea, eh, no se dio Sí, el presupuesto necesario, el gobierno no atendió, prácticamente no se ejecutó lo que manda no. la norma. Y esas fueron unas de las luchas que también la dieron algunas Ujú, asambleístas en ujú. este último periodo. ¿Cómo vieron ustedes la respuesta del resto de legisladores, del resto de bancadas? A muchos no les interesó, se hablaba de que se llamaba mucho a comparecer a las autoridades para hablar de los temas cuando ellos deberían estar laborando y deberían estar Así dando es. las soluciones, pero no hay soluciones si no hay presupuesto y no se ejecuta tampoco ninguna política que está en norma. Entonces, ¿cómo hay estas contradicciones? ¿Qué tan frustrante puede llegar a ser trabajar con una asamblea que dice que apoya a la gente, pero en la labor diaria no lucha precisamente para que se cumpla lo que está en la norma? Además que fue un tiempo de periodo que siempre tuvimos que tratar algo que tenía que ver con violencia de género. Fue el caso Bernal, que fue, digamos, un reto para mí muy fuerte porque ahora que lo hablo con mi familia, mi papá me dice, yo no tuve un momento más tenso de tu carrera que cuando aceptaste enjuiciar a Carrillo. Y sí, obviamente yo lo planteé al equipo y mi equipo fue, vamos con miedo, pero vamos, ¿no? Porque era la vida de una mujer en una escuela de policía y vinieron ataques posteriores, amenazas posteriores. eh, y si bien es difícil que no se entienda que no es una pataleta de una mujer reclamando por otra, ni que está bien justificar lo que le haya pasado a una mujer porque fue muy tarde, porque qué hacía esas horas o cosas por el estilo, se sientan precedentes importantes. Y esos precedentes, por supuesto, que acarrean riesgos, pero son precedentes al fin de cuentas. Y esta misma asamblea también tuvo que enfrentar que dos legisladores de la interna tengan denuncias por violencia de género. Y allí entonces que identificamos, en mi caso, que la ley que le rige a la Asamblea Nacional no sanciona este tipo de acciones. Es decir, la Asamblea que genera leyes para enfrentar la violencia en su propia normativa no presuponía ninguna sanción para violencia de género. Era por comportamiento, por mal uso de la credencial, pero no por violencia de género. Y esa es una de las reformas presentadas y que yo espero de regresar a la Asamblea a retomar inmediatamente. Pero de allí falta mucha capacitación con enfoque de género. Y ahí por eso yo destaco un poco el trabajo del partido respecto a formación en nuevas masculinidades, por ejemplo, o en enfoque de género, no para decir ya las mujeres si están en la ley, no, sino para decir que el enfoque de género implica reconocer la diversidad de las mujeres, implica reconocer que hay mujeres madres, digamos, solas, que hay mujeres cabezas de hogar que tienen otras condiciones, que hay mujeres que pueden tardar en tener experiencia laboral, por ejemplo, no porque no quieran tenerla, sino porque empezaron a estudiar tarde, porque maternaron muy jóvenes. Es decir, entender esas diversidades es tener enfoque de género. Pero el momento en el que sucedía, por ejemplo, que de otros partidos del gobierno fundamentalmente, cuando se trataban de temas de género, hacían hablar a sus mujeres para atacarnos a nosotras y entonces que se vuelva una pelea de mujeres y no una disputa de ideas, desnaturalizan por completo aquello de que lo personal es político y nos mueve al menos a quienes nos definimos como feministas, ¿no? Ahora, Gisela, abordando este mismo tema de mujeres, del feminismo, del embanderamiento que tuvieron algunas legisladoras de la Revolución Ciudadana, ¿cómo ha sido trabajar en estos temas precisamente al interior de la bancada ya de por sí? Porque ustedes han trabajado orgánicamente. Uh ¿Y -huh. cómo ha sido? O sea, se ha visto un salto gigantesco de la Revolución Ciudadana de hace años atrás, de la Asamblea de hace años atrás, con la asamblea de ahora integrada ya por mujeres igual jóvenes, por otros cuadros políticos que también estuvieron dentro de la bancada. Y se ha visto ese salto, se ha visto unas decisiones más alejadas de años pasados, por ejemplo, con respecto al aborto. ¿Cómo es ahora este debate? ¿Cómo se abordan este tipo de temas al interior? Porque se ve que la decisión al final en el Pleno para el aborto respecto a los casos de violación se dio como que era libre de elección de cada asambleísta, ¿verdad? Uh Esto -huh. Sí, así fue. no fue así antes. ¿Cómo se dio este salto? ¿Cómo es ahora el debate al interior de de la Revolución Ciudadana? Fue una disputa muy fuerte y lo hablo como disputa desde el espacio de las ideas, no desde el espacio de la violencia o de cuestiones irreconciliables, al contrario. Y una disputa digo porque planteamos varios escenarios, no solo a nivel nacional, sino también a nivel regional.
Y allí hay líderes y lideresas a nivel regional que de sus propios procesos aprendieron a deconstruirse. Una Cristina Fernández, por ejemplo, hace 4, 5, 6 años atrás, no estaba de acuerdo con la posibilidad del aborto libre y ahora no solo que está de acuerdo, sino que lo defiende. Y a la interna de nuestras propias estructuras pasó lo propio. Y es lo que corresponde en un proceso político que no es estático. El país del 2006, las necesidades del 2006, 2007 y 2008 no se parecen en nada a las necesidades actuales en cuanto a avance en derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo, porque hacia esos años seguíamos pensando que los trapos sucios se lavan en casa, que la violencia tiene que atenderse con la intermediación de la iglesia, o que no había que decir nada porque queda mal la familia. Y ahora estamos hablando que no solo que hay que denunciar, sino que se requiere un Estado presente. Y esas disputas que pasan en la cotidianidad de la gente no pueden estar alejadas de una estructura política. Y digo, tampoco nos hace enemigos de aquellos que, formando parte de la estructura, puedan tener otro criterio por cualquiera sea el motivo. Ahí hay un criterio valiosísimo que nutrió el debate a la interna de la bancada, que fue el que nos brindó Fray Julián Cruz Alto, mexicano, sacerdote, que acompaña las luchas de género desde hace años, y él decía, la ética personal, es decir, lo que yo creo personalmente, religión, en fin, lo que sea, queda en la puerta de la institución cuando tengo que poner en disputa la ética pública. Y la ética pública es que yo puedo ser católico, usted evangélico, pero los dos decidimos sobre derechos. Y esa ética pública tiene que ejercerse además desde las instituciones y, por supuesto, los partidos políticos como instituciones. Así es que ese debate nos permitió también ampliar varias cosas y además conocer, por ejemplo, desde los criterios médicos, que fue el propio gobierno de la Revolución Ciudadana quien hacia el 2015, con Karina Vance como ministra de Salud, generó un reglamento importante y un manual de práctica profesional que acompañaba las interrupciones de embarazo sin mayor invasión, únicamente con medicamentos como el misoprostol o la mifepristona, es decir, que lo hacía desde la Revolución Ciudadana, poniendo la salud pública como un servicio ciudadano, no como un privilegio. Y en ese sentido, también hacer este ejercicio de memoria a la interna permitió un debate mucho más amplio y más rico. Precisamente de este tema han debatido algunas organizaciones sociales, algunas organizaciones feministas también, y muchas hablan también de la poca tolerancia que ha tenido a veces el expresidente Rafael Correa para analizar este tipo de temas y su posición respecto a ello. ¿Cómo le ves tú a esta apertura en este caso? Porque me imagino que también para estos temas se debaten también con el presidente o el líder de la Revolución Sí, por Ciudadana. supuesto. ¿Cómo le ves tú la apertura para tratar este tipo de temas? Con él coincidimos en Venezuela y hablábamos al respecto. Y una de las cosas que nos dijo es, no se olviden que el centro mismo de la decisión y de los derechos es la justicia social. Me parece que eso no solo es fundamental, sino es parte misma de la lucha que estamos dando. Estamos dando quienes nos concebimos feministas desde lo popular, desde la izquierda, desde el progresismo, desde el reconocimiento de las propias fallas de los colectivos, desde la inclusión de los colectivos LGBT, de las mujeres trans, es decir, ese feminismo que es mucho más amplio que aquel feminismo liberal que es quizás más cómodo, ¿no? Yo juzgar a la del frente, pero decir que la defiendo, no. Este feminismo popular que entiende que falta mucho por avanzar, que estamos en zonas puntuales del país hablando y empoderándonos, pero que a 40 minutos de Quito, en Mejía, aún falta mucho por hablar de temas de género. Yo lo digo porque lo vivo por experiencia. Entonces, cuando el presidente nos dice, no se olviden nunca que el centro mismo de nuestra lucha es la justicia social, es del buen vivir, no solo que nos encaminamos en lo mismo, sino que los derechos que ya están garantizados se van a respetar y no va a haber ningún tipo de regresión, y eso es fundamental. Hoy se ve una revolución ciudadana más diversa, tu presencia en la asamblea, la de Yairén Noriega, la de la prefecta Paola Pavón en la organización política es muestra de ello. Sin embargo, no se reconoce desde afuera esta diversidad de pensamientos al interior de la revolución ciudadana. Piensan que todo viene una orden directa desde arriba y solo son como alzamanos. ¿Qué tú puedes decir a esto, a este tipo de críticas que se hacen desde fuera? Que quizás son las propias que no pueden hacer puertas adentro en esas organizaciones. Para nosotros nuevamente estar en la papeleta, fuimos evaluados.
porque es lo correcto, porque hay que demostrar que efectivamente cumplimos con nuestro trabajo. Y esa evaluación incluyó, para mi satisfacción particular, no solo grandes horas de trabajo y grandes proyectos presentados, sino una consolidación de un equipo que entendió la dinámica que tenía la Revolución Ciudadana. Y dentro de la Revolución Ciudadana, los enfoques que cada uno de los despachos quería tener. Y en ese sentido, el no reconocimiento o la búsqueda permanente de anular al otro es lamentablemente lo que hoy nos está pasando factura. Me parece que en este momento de odio y de violencia en tan escala, a tal escala, nos tiene que dejar al menos dos enseñanzas desde el ejercicio político. Primero, que el otro, de la otra orilla, no es un enemigo a destruir, es un adversario a confrontar con ideas, pero que con el que puedes mantener un mínimo de respeto. Y luego que ese odio, engendrado desde el Estado, amplificado por los medios, acogido por ciertos sectores políticos, nos está costando vidas. Es decir, por desaparecer al correísmo, se anulan no solo carreras políticas nacientes o en curso, sino se anulan autoridades ejecutando su trabajo. Es decir, lo que pasa con lo que acaba de pasar en Manta es una muestra tan clara, tan evidente, las reacciones me refiero, que eh, no se trata únicamente de enfrentar el momento político con base en las preocupaciones ciudadanas, seguridad, salud, educación, sino funda convivencia ciudadana. No es normal odiar, no está bien odiar. No es normal hacer de la vida una revancha permanente o una disputa donde anula al otro para yo crecer. Eso no está bien. Y el Estado me parece que puede ser muy responsable en enfrentar ese problema. No solo digo las necesidades de todos los días, sino también aquello que altera la convivencia y que pone, de acuerdo a las cifras internacionales, al Ecuador como uno de los países más pesimistas. No es normal, no está bien. Y esta ola de violencia que también enfrentamos y que por supuesto nos expone a quienes estamos en este momento asumiendo nuevamente candidaturas, profundiza las brechas de desigualdad, tanto desde lo social como desde lo económico y fundamentalmente desde la convivencia. La pandemia nos golpeó muchísimo. Esto de que tú te salvabas solo, ¿no? Quitó por completo esta perspectiva comunitaria, colectiva, y entonces ahora quizás eso también explica las secuelas que tenemos como país, como sociedad, que hay que atenderlas también desde el Estado. Hay personas que reconocen que en el gobierno de la Revolución Ciudadana había salud, había educación, había acceso a medicación, tenía seguridad, podía salir a cualquier hora sin ningún problema, había empleo, había calidad de vida para las familias. Pero Ujú. precisamente todos estos mensajes de odio del que tú comentas, esos mensajes que se transmiten a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, hacen que algunas personas duden y tengan temor porque dicen, pero y si es que hay intolerancia en el gobierno? ¿Y si yo alguna vez salgo a reclamar algún derecho? ¿Qué va a pasar? Tal vez me van a reprimir, tal vez no voy a poder hablar, tal vez ya las puertas se me van a cerrar. ¿Qué decirles a esas personas que de pronto dudan, ¿no? Y que no son parte de esas organizaciones gremiales tradicionales, ni de dirigentes tampoco tradicionales, sino que son gente que han venido precisamente agrupándose durante este tiempo en lucha de sus derechos laborales, en lucha de los derechos ambientales, y que temen eso, ¿no? Que temen que de pronto, Ujú. llegando al poder, quizás ya no existan las puertas abiertas y ya no puedan ellos alzar su voz o pedir que se proteja, qué sé yo, la naturaleza, los derechos de los trabajadores de la salud, que se cumplan con ciertas leyes. ¿Qué Ujú. decir de eso? Allí estamos nosotros para evitar que eso suceda. Y digo allí estamos porque cada uno de nosotros asume una responsabilidad. Y asumimos también errores que podíamos haber cometido como gobierno, por supuesto que sí. Teniendo un país destruido como lo estaba hacia el 2006 y 2007, y siendo en este momento la crisis más grave que en ese entonces, más grave por lo profundo de la violencia, por el narcotráfico, por las desigualdades, por la pandemia, en fin, no solo que nos requiere juntos, sino que nos requiere en algo que yo lo he llamado un gran frente de la izquierda progresista, más allá de sus diferencias. Y a mí me parece que estamos en un momento donde nosotros, reconociendo la diferencia del otro, entendemos que a ese otro le duele lo mismo que a mí. Es decir, que a esta central incluso de trabajadores que ahora puede ponerse en contra de la revolución ciudadana, cuando lleguemos a ser gobierno, van a estar ahí, porque hay que respetarles también sus derechos laborales como a los demás. Y esa madurez política nos da a entender el momento en el que estamos viviendo en este momento. Esa madurez política nos da enfrentar también la situación actual. Y digo, ¿se cometieron errores? Seguramente sí.
pero con la Revolución Ciudadana se contaban obras, no muertos. Con la Revolución Ciudadana se contaban hospitales, no motinamientos carcelarios, o no cuántas cabezas quedan rodando en la penitenciaría. Lo que veo hace un ratito, que hay actos de violentos en Esmeraldas, disturbios en la cárcel, y que hay, digamos, buses, carros quemados alrededor de las calles. Es decir, con la Revolución Ciudadana no contábamos eso, contábamos escuelas, contábamos becas. Eso también ya se demostró siendo gobierno. La derecha retomó el poder diciendo que la Revolución Ciudadana había hecho todo mal. ¿Y qué ha hecho de bien? La derecha de Moreno y la derecha de Lazo. Nada, porque para sostenerse como proyecto político era fácil. Hagan mejor las cosas que lo hicimos nosotros, pero se han encargado no solo de mantenernos vivos en la retina, sino de hacer que la ciudadanía se diferencie y note las diferencias. No es una cosa únicamente que lo decimos como militantes de la organización, lo dice el Latino Barómetro, lo dicen los datos de la CEPAL, lo dice el propio Banco Mundial, que en medio de todo lo que está pasando, reconoce que tal nivel de deuda externa en nuestro gobierno no fue cierto. Así es que, con base en eso, en este momento, no debemos de elegir con odio, sino al contrario, debemos de elegir con un proyecto que efectivamente piense en el país y no en desquitarse con unos o llenarse los bolsillos con otros. Hay reformas laborales y leyes urgentes que ya deberían estarse proponiendo en la Asamblea, que lamentablemente no existe porque el gobierno la disolvió. Pero ya hay una hoja de ruta por parte de Sí, los candidatos a la Asamblea para trabajar en este año, 8 meses que quedan, que es muy cortito el tiempo, pero que se requiere ya de un trabajo conjunto con el gobierno para poder ya sacar al país adelante. sí, totalmente. Lo primero y lo que nos ha pedido Luisa y Andrés es que tratemos, que se presentará al día siguiente de iniciado el gobierno, un proyecto de ley económica urgente para condonación de deudas de la banca pública con los productores. Eso es una de las primeras cosas que vamos a hacer. Ley económica urgente es un mes para este trámite. Y de ahí quedaron pendientes varias cosas. Reformas al Código Laboral, sí. Queda pendientes ajustes y van a tener que ser reformatorias urgentes después de mis recorridos por los diferentes cantones a la ley que en teoría debería regular el precio de la leche, pero no lo está haciendo. Temas de código penal. Hicimos en un primer momento una codificación a las reformas al código penal, porque había muchas o que ya se hicieron o que ya podían estar incluidas en otro grupo. Entonces codificamos lo que se debe archivar y lo que se debe procesar. Entre lo que se debe procesar está, por ejemplo, el tema de feminicidio. Quedan pendientes reformas a la ley de tránsito, en tratamiento, reformas a la ley de aguas y una consulta prelegislativa a la ley de comunas. Es decir, hay actividades que quedan pendientes, se retoma la asamblea y vuelven a correr los tiempos. Por lo tanto, quienes vayan o están aspirando a la asamblea, ojalá se empapen de estos temas, porque no hay tiempo que perder de regresar a la asamblea. Y de ahí en materia de fiscalización, hay cosas fundamentales. Lo que pasa con las Galápagos es dolorosísimo. Lo que pasa con la ausencia del Ministerio de Trabajo. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Trabajo con los despidos intempestivos, con los irrespetos de los derechos laborales? La propia Asamblea es la muestra de un irrespeto total a los derechos de los trabajadores. Y eso no puede quedar ahí impune y que nadie regrese a ver qué está pasando. El tema de vialidad, la Amazonía abandonada, la Sierra Centro abandonada. ¿Cómo está el tema de los presupuestos? ¿Ya tienen presupuestos o no los gobiernos provinciales y municipales? Porque hasta el momento hay unos que sí y otros que no. Todos esos son los temas que los llevamos en la hoja de ruta y que adicionalmente los complementaremos con el plan de trabajo del binomio, porque, por ejemplo, en materia de seguridad, la Asamblea disuelta aprobó 10 leyes de diferente tipo: uso de la fuerza, control de delitos de extorsión en línea, violencia sexual a través de la web, extorsiones a través de los robos estos que se hacían en los bancos, en las cuentas de los bancos, lavado de activos. Es decir, se trabajaron en varios frentes. Ahora el gobierno tiene que ejecutar. Pero de allí, en temas, por ejemplo, como el acompañamiento al sistema de cuidados, no solo basta una ley, ¿no es cierto? La ley de cuidado humano, sino se requieren más avances en ese tema. Así es que hay cosas que se pueden avanzar porque ya empezaron, ya quedaron iniciadas y es cosa de completar los tiempos y cumplir con eso, que es un trabajo con la gente, ¿no? No es una cosa únicamente de un legislador, sino al menos en nuestro caso, siempre con la gente, con las organizaciones, con el colectivo. Históricamente, la Revolución Ciudadana ha tenido un gran mayoría en la Asamblea Nacional. En esta vez no fue contundente precisamente porque se cambió el método de escaño, pero en esta vez seguramente igual van a llegar con mayoría a la Asamblea Nacional. ¿Por qué sería tan importante
que llegue también el gobierno de la Revolución Ciudadana para que trabajen en conjunto. Esto se ve, por ejemplo, en el caso de la prefectura de Pichincha con el municipio de Quito. El trabajo en conjunto Ujú. hace que precisamente las cosas se engranen y se lleve con más facilidad y puedan Totalmente. efectivizarse toda la planificación. En este caso, ¿por qué sería tan importante este trabajo de ejecutivo legislativo? Primero porque hay reformas fundamentales que hacer. El tema de la condonación de deudas de la banca pública no puede ir alejado, por ejemplo, de controlar los abusos de la banca privada. Digo, la pandemia dejó secuelas muy graves respecto a las decisiones de la banca y de estas supuestas negociaciones de las deudas que al final de cuentas nos acababan haciendo tomarlas en función del beneficio del banco. Si es que no hay dinero para medicinas, pero los bancos tienen sus mejores años de utilidades, entonces hay que normarlo. Y para eso se requiere voluntad del Ejecutivo y voluntad del Legislativo y no depender de otras bancadas, porque algunas seguramente tendrán cercanías con esos sectores, como ya lo vimos en esta bancada saliente. Nosotros quisimos en el Código de la Democracia incluir el cambio de método nuevamente y fuimos los únicos que promovíamos eso frente a aquellos que seguramente no volverán a pisar la Asamblea o una curul en la Asamblea Nacional. Y eso no solo que afecta la representación, sino que además permite esta especie de mayorías móviles que vimos al cierre de la Asamblea, ¿no es cierto? Pero de ahí es importante porque se tienen que hacer cambios profundos y eso tienen que ir a tono con el proyecto político. Hay que tener tal nivel de organicidad, lealtad y coherencia que no queden dudas, que nuevamente tengamos que luchar hombres del maletín rondando por los pasillos, sino que se sepa que hay un grupo consolidado de legisladores dispuesto a escuchar otros sectores, por supuesto, pero defendiendo un gobierno que viene a recomponer la vida de la gente. Y eso es algo que no es discutible ni se puede perder más tiempo. También por eso es tan importante que la victoria sea en primera vuelta, porque no hay más tiempo que perder. Son más meses con Guillermo Lazo a la presidencia y creo que ya nos ha dolido lo suficiente. Y allí estará una asamblea presente, siendo además la bancada de la Revolución Ciudadana del anterior legislativo y varios de nosotros ahora, casi todos nosotros ahora nuevamente aspirando a llegar de nuevo, teniendo claro cómo funciona la asamblea, no vamos a llegar a improvisar nada, y vamos a acompañar el trabajo de nuestro binomio porque no va a ser fácil, pero como ya lo hicimos una vez, pondremos de pie nuevamente el Ecuador. Muchísimas gracias, Gisela, por permitirnos compartir contigo este espacio.